a esta conversación desde la Facultad de Artes de la Universidad Católica de Chile, desde donde queremos mostrar el trabajo de nuestra comunidad, profesores, alumnos, exalumnos. Queremos conversar con ellos para que nos vayan contando acerca de su obra, de sus procesos creativos y de cómo van construyendo su camino en el mundo de las artes. Estudiar artes es algo que no es muy común, es una decisión muy del corazón, muchas veces, y hay que ir abriendo ese camino que no siempre es tan fácil, hay que ir ganándose concursos, hay que ir haciendo proyectos. Hoy día vamos a conversar con una invitada muy talentosa, es profesora de la Escuela de Arte de nuestra facultad, ella es Claudia Müller. Bienvenida, Claudia, a esta linda mañana de sol, que en realidad amaneció bien brumoso hoy día en la mañana, y es muy importante el tema del clima hoy día con nuestra invitada. Así es que, hola Claudia, no sé si Hola alcanza. Romina, muchas Hola. gracias por la invitación. Y sí, pues una mañana bien brumosa, pero bueno, ya despejó, salió solcito. Sí, salió el Un invierno solcito. también bien cortito, ¿no? Nada, muy, muy corto. Está cambiando el clima. Bueno, vamos a hablar acerca de la naturaleza hoy día con nuestra invitada, bien interesante. Voy a partir presentándola, contándoles que ella es licenciada en Artes de la Universidad Finisterrae. Ella además es magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile y además tiene un título en Producción Gráfica, Fotográfica y Video. Si se me olvida algo, tú me dices, Claudia. Con una tremenda trayectoria de exposiciones individuales y colectivas, tanto en Chile como en el extranjero, ganadora de varios concursos también, y desde que salió de la universidad, la Claudia postulando concursos, becas, etcétera, y bueno, abriéndose camino en el mundo del arte que de verdad es complejo, no quiero decir difícil, pero es complejo. Claudia, estuve mirando tu portafolio, y tú hablas de algo súper interesante que nos llama la atención, porque en general uno piensa en el arte, artes visuales, por ejemplo, y uno se queda como con lo más clásico, un cuadro, la escultura, la acuarela, el grabado, qué sé yo, Mm. y empieza a entender que hay otras cosas, hay otros caminos en tu obra, uno empieza a ver mezcla de materialidades, de volúmenes, hay fotografía, de disciplinas también. eh, Estuve mirando tu portafolio y tú hablas también ahí del origen de tu obra, el trabajo se origina un poco en la observación de la naturaleza, el aire, el viento, el agua, etc. Esta mezcla de, de conocimientos que uno tiene que ir adquiriendo con el tiempo para poder entender también ciertos procesos, por ejemplo, en la naturaleza. ¿Cómo parte todo esto, todas estas investigaciones? Porque el ser creador significa que uno tiene que ir investigando mucho. Mm. Cuéntanos. Sí, yo creo que, bueno, yo pienso que la observación está súper ligada, ¿no? Al asunto artístico. Ahora, em, pienso que hay una como parte todo como es de la inquietud. Creo que los artistas somos seres bien inquietos, ¿no? Como, bueno, los seres humanos en general, ¿no? Pero los seres más creativos, por decirlo así, que están en las esferas de la creatividad, somos bastante inquietos y en esa inquietud hay varias como preguntas, ¿no? Que van surgiendo. A mí siempre me ha llamado como, las preguntas que me hago, ¿no? Son como ¿por qué el cielo es azul? O ¿por qué la gravedad es como es? ¿No? ¿Y qué pasaría si tuviéramos otra gravedad y fuéramos de distinta manera? Entonces siempre mis preguntas hacia el mundo, digamos, han sido desde lugares como naturales o como de condiciones de naturaleza o ambientales o de la misma como especificidad de las cosas. Entonces yo creo claro, el arte siempre supone plantear preguntas en respuesta, y a veces no la hay esa respuesta, a entender el mundo de alguna forma. Desde todos sus parámetros, porque en verdad también podéis entender el mundo desde un lugar súper sociológico, ¿no? Y podéis trabajar una obra muy sociológica o muy política, y también eso tiene que ver con entender el mundo. Entonces yo pienso que el arte tiene esa capacidad como de ser flexible y libre, en donde puede como deambular por distintas disciplinas, por decirlo así, ¿no? Se puede ir desde la sociología, hasta la política, hasta la física, astronomía, y poder en el fondo acercar ese conocimiento o esas respuestas a un lugar sensible.
que no siempre es lo mismo, ¿no? Como se produce la misma ecuación en ambas partes, pero sí hay una abertura de entendimiento a partir del espacio estético. Claro, ¿y cómo parte con esta pregunta? Y es como algo muy simple que voy a decir, ¿cómo? Y es cierto, uno se pregunta por qué el cielo es azul, y empieza esta búsqueda. ¿Qué fue lo primero que empezaste a mirar para llevarlo a un trabajo? Porque ese proceso creativo igual es complejo, que Mm. a los que no somos artistas nos cuesta entender cómo, desde esa pregunta, lo materializamos. Mm. Pero así como remontándose como al pregrado, Sí, como, dale, dale, ¿cómo partiste en el fondo? Y ¿cómo hasta llegar... partí? Partí, a ver, yo tuve un abuelo que era pintor, ¿ya? De niña. Entonces, mi abuelo era éramos muy cercanos, éramos muy yunta, y, y él en el fondo, bueno, pintaba muy bien, y yo siempre observaba la pintura y él pintaba mucha agua. Entonces yo, de niña, pensaba que él tenía realmente un tubo color transparente que era capaz de Agua, pintar color el agua. reflejo. Como, sí. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser la pintura que tenga este color transparente? Hasta que ya como avanzado los 6 años o 7, me empecé a dar cuenta de que cada cosa que él pintaba era color, ¿no? Y que eso en el fondo, la superposición de colores, y que él me empezó a explicar, tenía que ver con cómo representar las cosas y cómo poder darle volumen a los asuntos. O, por ejemplo, siempre me decía, como lo más lejos tiene que estar más difuminado porque el ojo ve menos y lo que está más cerca tiene que estar de alguna forma más nítido. Entonces, me empecé a dar cuenta que la representación como del mundo era posible de distintas disciplinas y además era muy posible desde la pintura y que esa representación tenía que ver con materia, ¿no? Y ahí me gustó, bueno, yo partí pintando, no sé, en cuarto medio, tercero medio, cosas así, y la pintura después un poco me aburría porque nunca terminaba lo que empezaba, ¿no? Era como muy estática para mí. Y, y ya luego en el pregrado me empezó a interesar mucho el asunto del vacío y de la memoria, o sea, de cómo en el fondo eh, éramos como capaces de construir recuerdo a partir incluso de situaciones que no habían acontecido o que tenían que ver más bien con experiencias que con acontecimientos reales. Entonces me puse a trabajar con eso, a partir de eso, de la memoria y todo, y llegué al olvido y bueno, me metí un poco en el mundo de los muertos, ¿no? Como de cómo empecé a leer harto libro, porque eso es lo que tiene el arte al final, que eh, o como yo trabajo, y creo que como muchos artistas también trabajan, que en el fondo que el arte es como una especie de semilla, o el tema inicial se vuelve una semilla como para hacer una especie de investigación. Entonces te empieza a interesar el bardo, o no sé, el libro de Taoísta de los muertos, y empiezas a encontrar cosas que tienen que ver en realidad con el vacío, con la meditación, y se te abre como hacia otro lugar. Entonces, muchas veces se generan puentes para llegar a ciertas producciones. Y eso es súper bonito porque de alguna forma, por un lado, es como un universo de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, pero por otro lado tenéis la libertad de moverte hacia donde queráis. Entonces yo me puse a trabajar así de lleno, de lleno, de lleno, ya terminé mi pregrado y me puse a trabajar con el vacío. Me interesaba mucho cómo se podía visibilizar el estado, como el vacío dentro de la materia. Entonces ahí me pasé a los remolinos de agua y ahí me pasé al agua, que fue como, este es el elemento más hermoso de las galaxias, del universo y de la Tierra, porque en el fondo lo empecé a entender como un ser, ¿no? Un ser que está como en evaporación, un ser que está líquido, un ser que está sólido, que al mismo tiempo viaja por todo el planeta, o sea, entonces, bueno, y ahí del magíster tuve un profesor muy bueno, que es Germán Manríquez, que él era biólogo y nos hicimos muy amigos, que él es biólogo, y nos hicimos muy amigos. Y Germán de alguna forma me respondió todas estas preguntas que yo tenía acerca del cielo, porque el cielo era azul, ¿sabes? Como... Eh, asuntos de la gravedad, me pasó un montón de información y ahí me fui como relacionando con una parte más científica. Entonces, cómo poder como entrar a esa parte científica que igual es alucinante, ¿no? O sea, pensar que la atmósfera es onda, como una especie de cúpula que nos aísla de los meteoritos del universo es como increíble. Entonces, ¿cómo representáis eso hacia el arte, ¿no? Para poder hacerlo como realmente que te lata el corazón saber que tenéis una atmósfera encima tuyo, ¿no? Entonces yo creo que el arte tiene ese espacio sensible que la ciencia no tiene muchas veces,
porque en el fondo está metida en los papers y en veracidades que tiene que cumplir, ¿cierto? Entonces el arte tiene esa especie como de puente. Y ahí me empecé a meter, por sobre todo en arte y ciencia y en fenómenos más bien físicos, en estudiar las caídas de las aguas, en estudiar la gravedad y, bueno, y en mirar la naturaleza, que yo encuentro que ahí está la respuesta de todo. O sea, incluso no para el arte, es como para Sí, la humanidad. de todas maneras, cuando hablabas de que uno empieza a investigar, bueno, es como una investigación cuando tú empiezas, no sé, pues incluso en la misma tesis uno empieza a investigar y empiezas a leer y te empiezas a engolosinar, es como la construcción de lo mismo, es Claro, la pregunta, es para construir un texto, aquí vas a construir una obra. claro. ¿Alguna obra regalona? Tengo varias obras regalonas. ¿Queréis que muestro? Sí, muestra, 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 por supuesto. Tengo varias obras regalonas. A ver, acá tengo el portafolio. Tengo, bueno, esta que es una de las últimas, que se llama Ejercicios de Gravedad. Uh-huh. Es así ya uno de mis trabajos preferidos porque esto que te decía como que en la naturaleza está la respuesta de todo, ¿no? Me pasó que estaba en un lago, bueno, en un lago del sur. Yo había ido a hacer una residencia a Tierra del Fuego por la CAP, que es un lugar es un espacio de residencia que lo lleva la María Luisa Murillo, que es un lugar increíble porque además se juntan científicos con artistas y bueno, y Tierra del Fuego es alucinante, o sea, es increíble esa isla. Y entonces me tocó, bueno, yo iba con un proyecto de grabar bajo el agua, siempre estoy filmando mucho bajo el agua, y iba con este proyecto de filmar en charcos, pero que en ese mismo charco aconteciera lo mismo que podía acontecer en un gran océano, ¿no? O sea, como un trabajo de escala. Y filmando en charco me encontré con un montón de caracolas, de estas caracolas como grandes, que de hecho eran los que se alimentaban los yámanas, em, en Tierra del Fuego, entonces era un principal como alimento indígena. Bueno, y me encontré con muchas botadas, o sea, en el fondo que ya estaba súper corroída por el mar, por el movimiento de las olas, y me pareció muy bonito, bueno, no sabía qué hacer en ese momento, le pedí a la directora de la CAF si es que me podía llevar ese material, me dijo que sí, obvio, no sé qué. Y me gustó mucho encontrarme con el remolino, que era una forma igual que se presentaba en el agua y en el aire, que se presentaban los fluidos, pero que estaba construido de manera sólida en hueso. Era como que un remolino se hubiera quedado petrificado. Y después de eso, en ese tiempo de producción, bueno, me fui a otro lago, justo era febrero, entonces eran vacaciones, y como tengo esta cámara que se mete bajo el agua, me puse a filmar una piedra pómez. ¿Ya? Entonces yo decía, qué increíble las piedras pómez. Bueno, y además estuvimos con un paleobiólogo en la CAF que decía una cuestión muy linda de las piedras. En el fondo, las piedras más antiguas son las piedras sedimentarias, que son las piedras más pesadas, como las más apretadas. Y las piedras más jóvenes, las que acaban de arrojar, como del volcán, son las piedras pómez, ya que son las más livianas. O sea, en el fondo, la edad de una piedra se puede ver por su peso, por lo apretado que está, porque la piedra, en el fondo, es temperatura y presión. ¿Ya? Entonces me puse a cargar una piedra pome y yo decía, uy, qué bonito que le amarré en el lago una piedra más pesada, o sea, una piedra más vieja, a la piedra pome. Y la piedra pome, en la corriente del agua, fue capaz de cargar la piedra vieja. Entonces yo decía como, qué analogía humana que la piedra joven pueda cargar un peso que no le pertenece, pero sí que pertenece a su especie, ¿no? Claro. Entonces, como, como entonces para mí como esa cuestión fue como, no, o sea, es que no puede ser tan linda la naturaleza. Bueno, y ahí teníamos que montar una expo para la CAF, eso se montó en Cerrillo, y lo que hice fue montar, o sea, en el fondo que las piedras pome fueran capaces voy a cerrar acá un poquito para que sea más grande, que las piedras pome fueran capaces en el fondo de sostener las caracolas. Entonces lo que hicimos fue abrir la caracola, dejar solamente su espiral y le puse dos mangueras. Yo siempre hablo como de que trabajamos en conjunto, porque en general siempre trabajo con mucha gente, pero en realidad a veces también estoy sola, ¿ya? Entonces lo que hice acá fue en el fondo poner como dos mangueras y este círculo como que empezó a circular el agua acá dentro de los acuarios. Bueno, y era muy bonito porque en Cerrillo, bueno, ha sido súper criticado Cerrillo porque está muy lejos, no sé qué, bueno, este país se critica mucho, pero van muchos niños de colegios de Cerrillos allá. Entonces a mí me tocó hacer un par de vistas guiadas y los niños eran como, ¿por qué la piedra flota? O sea, como que no podían entender esta situación de que una piedra flotara, era como,
algunos ni siquiera sabían, como era tan transparente el agua que tampoco sabían si es que había agua, y era como que no lo puedo creer porque la piedra flota, se pegaban al acuario, muy gracioso. Así que a ese trabajo le tengo harto cariño, pero a varios también. O sea, por ejemplo, acá está Vaivén, que Ajá, también fue un sí. proyecto que levantamos ahí con un buen equipo de trabajo. Y Vaivén surgió de una situación que tiene el agua por esta atmósfera, ¿no? Que Ujú. el agua es capaz de transitar por el mismo lugar cada 100 años. Entonces, también cuando yo tengo un libro, bueno, un escritor que es increíble, que se llama Philip Ball, tiene varios libros, él es un biólogo, pero escribe muy desde la novela. Entonces te relata la historia científica desde que realmente los elementos fueran como seres, ¿no? El fuego, el agua, entonces es muy bonito. Y tiene un libro que se llama H2O, una biografía del agua, que de hecho yo pedí 2 copias para la facultad porque es un libro muy bonito, y habla de esto, en el fondo que el agua que se escapa de la atmósfera es muy poquita. Lo que sucede con el agua es que se contamina y que en el fondo por el calentamiento global y por todo lo que se ha hecho con la naturaleza, ¿cierto? De devastarla. eh, en China hay ciclones y acá estamos en sequía, ¿no? Es Claro. como que se distribuye el agua, pero no es que el agua se escape al universo, se escapa muy poquito por la atmósfera. Entonces plantea que todos los años, cada 100 años, la misma agua pasa por este mismo lugar. Entonces yo decía, qué increíble que el agua sea, o sea, pensé, como qué increíble que el agua sea una especie de fluido como de sangre, en donde pasa por 2 cuerpos que pueden ser iguales, pero son opuestos, y que nunca se tocan y que están únicamente tocados por el elemento, ¿no? Y que también Claro. como pensaba eso, o sea, y pensaba también en estos 2 cuerpos que incluso podían estar como separados en su distancia, ¿cierto? Y no pueden nunca tocarse, pero que el agua sí los tocaba, el fluido sí los Claro, tocaba. exactamente. Entonces, ese también es un trabajo súper regalón del 2018 que se llama Vaivén. Y, y bueno, y este trabajo de acá, que está acá en la esquinita, Ujú. se llama Orbital. También le tengo harto trabajo, o sea, le tengo harto trabajo también, tengo harto cariño. Sí, A ver mucho. si es que tengo, bueno, ahí hay una pequeña foto, pero este trabajo em, también surgió de una como situación astronómica en donde los satélites como la Luna, por ejemplo, son cuerpos astronómicos, rocas muy pesadas que han quedado orbitando en el campo magnético de un planeta, ¿no? En el caso de la Tierra, por ejemplo, ¿no? El satélite chocó y que va ahí, a veces también que son masas que emergen del mismo planeta, pero en general son cuerpos que chocan y que están fuertes su fuerza gravitacional que queda ahí atrapado para siempre. Entonces yo decía lo mismo, como que increíble que de repente eso pasa con los humanos, como que, o sea, que está atrapado en el campo gravitacional de alguien, no, Claro, estábamos no pudiste hablando de salir, eso. no pudiste salir en años, como, Claro. entonces, un poco responde a esta situación de que, ¿qué pasaría? Por ejemplo, acá hay 3 piedras. ¿Qué pasaría si es que en el fondo realmente a la Luna o a otro satélite le chocara una piedra y estuviera también orbitando? O sea, como una especie de familia de satélites o familia de piedras. Y esto se proyectó con una cámara de seguridad y la cámara de seguridad grababa la filmación, entonces generaba una especie como de infinito, que era muy bonito. Genial. Oye, Claudia, es que interesante, uno podría quedarse todo el rato mirando ahí o escuchando las explicaciones. Y cuando trabajas en esto, tú dijiste, a veces estoy sola, a veces estoy con mucha gente, y hablabas de un paleontólogo, de un Mm. biólogo, tienes que armar a veces equipos grandes para trabajar. Una vez me contaste que Sí, estás trabajando mm. con gente de astronomía. eh, Sí, en se general yo arma, armo equipos, bueno, o sea, yo no tengo ningún problema con el mandado a hacer, me encanta ya, trabajar como con equipo, o sea, súper. me viene súper bien la estructura del cine, de hecho, que es como el director de arte, el sonidista. Ahora mismo estamos haciendo un video por la Fundación Mar Adentro, estamos haciendo un corto que va a darse electrónica y ya estoy con un equipo de trabajo, o sea, ya tengo el diseñador de sonido, ya tengo, o sea, un asistente que me está montando, ya tengo otra amiga que me está haciendo la voz en off, o sea, como que ya trabajando súper en red. Y entonces me gusta harto esa colaboración porque además yo creo que el cine es una buena como ejemplo, que no sucede tanto de artes visuales. Hay muchas especificidades en el cine que de alguna forma ayudan mucho a una producción grande, ¿no? Y a mí a veces me pasa un poco esto, o sea, yo, Vaivén, por ejemplo, claro, yo diseñé todas las piezas de cerámica, diseñé las formas, diseñé las piscinas,
pero igual necesitaba un ingeniero que me estuviera como controlando las caídas del agua, las bombas, los válvulas solenoides, o sea, yo podría hacerlo, pero me hubiera demorado 3 meses más en levantar la expo. Entonces, de alguna forma, sí, siempre trabajo con equipo, siempre, 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 siempre. Y me encanta dar pega, o sea, si tengo presupuesto y puedo dar pega, prefiero 1000 veces trabajar con equipo, porque también uno se va nutriendo de eso y es rico hacer equipo. Cuando tienes un buen equipo de trabajo es algo como súper alentador y tira para arriba. Eso mismo estaba pensando cuando hablabas de, cuando tengo presupuesto, cuesta conseguir presupuesto para armar los proyectos que uno quiere hacer en las artes, Cuesta, sobre todo estos que tienen cuesta, sí. La más instalación gente, cuesta la muchísimo. instalación. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, no soy una persona que venda obra. O sea, cuando vendo una obra es como un milagro, ¿no? Pero al mismo tiempo también a veces me salen proyectos muy buenos que están financiados y otras veces es así, pues, o sea, ¿no? Ahora, yo creo que lo interesante es cómo se va como adecuando a esas condiciones. Porque, por ejemplo, mira, voy a volver a compartir. Dale. Ya esto fue como el 2009, hace un montón de tiempo, fue una de mis primeras instalaciones cuando yo estaba trabajando con el vacío y se llamaba Binario, ¿ya? Entonces, esta expo fue una expo que yo hice en la Galería Animal y estaba trabajando, bueno, con el vacío y con el sistema binario que tiene que ver con el 0 y con el 1. Entonces, lo que hice fue construir un abecedario, o sea, en base a perdóname, me desconcentré, un abecedario en base en el fondo, ceros y uno, y puse una frase de François Chen, que también es un filósofo chino, que habla acerca del vacío, y en el fondo dice, lo lleno constituye lo visible de la estructura, pero el vacío estructura su uso. Y esa frase la repetí. Y acá en este año yo tenía así, pero cero, 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 cero de presupuesto. O sea, nada, 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 nada. Yo como tenía una exposición y como, ¿qué hago? Bueno, y finalmente una amiga tenía campo de nogales y le abrí todos los nogales. De hecho, yo no me quedé con ninguna nuez, le pasé todas las nueces peladas a ella. Otra amiga me enseñó a abrir como las nueces, así como en forma como de conchita, ¿no? Como de barquito. Y llené con sal, nueces y con eso hice la instalación. Y fue una manera como de adaptarse, ¿no? Ahora, es un trabajo súper precario, por ahí andan las nueces, de repente las agarra mi perra, como que... Pero igual, o sea, de alguna forma yo pienso que un buen ejercicio también es no limitarse por los presupuestos, ¿no? O sea, como entender el arte desde un lugar libre también. A pesar de que es una carrera difícil, o sea, Sí. más que la carrera, ¿no? Porque la carrera no es tan difícil, pero a pesar de que el desempeño posterior es bastante difícil, ¿no? Porque en el fondo a veces tenéis pega, a veces no, salís de la carrera, ganáis 100 lucas por mucho tiempo, después, bueno, ahí tenéis una suerte, a veces que hay gente que tiene suerte, se gana un súper concurso, pero después no se gana ningún concurso más y también se frustran, o sea, es una carrera súper como ambivalente y de alguna forma media montaña rusa. Entonces, ¿cómo hacer que el arte, a pesar de eso, a pesar de esas condiciones que tiene, de precarización, a pesar de que a veces tiene malas prácticas también, ¿no? Como de que los artistas en general, las artistas y los artistas, estamos siempre ahí como a la espera de que algo surja para poder hacer arte, ¿no? Y eso también genera mucha competitividad en el medio, demasiada, o sea, demasiada, yo creo que la competitividad no es para nada positiva. ¿Cómo hacer de que el arte, a pesar de todo eso, sea un lugar libre de experimentar? Y yo creo que eso es fundamental. O sea, que el arte siempre nos dé espacios de libertad y espacios de amor. Si al final uno está en el arte porque ama y hacer arte. Totalmente, ¿No? O sea, totalmente. si no estaría en otra cosa, porque realmente el desempeño, la posterioridad es difícil. Yo siempre digo, el arte es una carrera más bien más que de velocidad de resistencia. Así que, pero es una carrera hermosa también. Y yo pienso que a pesar de que Chile es un país que no es tan fácil, que recién se están abriendo más cosas, igual hay lugares peores. en donde, Ese es como en donde es peor claro, todavía haberla sido claro. artista. Sí, sí. Entonces, bueno, es lo que hay. Démosle con la colaboración, démosle con la buena onda, con no Sí, echarnos para abajo entre nosotros. sí, Ojalá haya más curadores, también curadoras, más críticas, más críticos. Ojalá las galerías también tengan mejores prácticas. sí. Hoy día uno lo ve también de afuera, yo también por mi pega como profe, como gestión cultural, también veo que los circuitos también se están ampliando,
hay más trabajo colaborativo, lo que Sí, hemos total. ido viendo ahora, por ejemplo, hace Sí. 15 años atrás, las galerías No, que estaban nada. instaladas, era muy, muy clásico todo también, o un submundo, y había que tener Mm. muchos más contactos, que sé yo, hoy día hay más redes, bueno, la pandemia, la internet, etcétera, nos ha abierto muchas posibilidades también, no solo Sí. a nivel nacional, también a nivel internacional. El hecho de que no nos podamos mover físicamente a veces, o presencialmente, no físicamente, Mm. nos ayuda a trasladarnos virtualmente. Sí, total. Y Eh, democratizar totalmente. Si en el fondo, el año pasado en taller yo tuve una chica que era bien talentosa, bueno, en general los estudiantes son súper sí, talentosos, pero ella, por ejemplo, había tomado unos cursos de danza en Brasil que jamás podría haber tomado si es que claro, no hubiera habido pandemia. maravilloso. Entonces, de alguna forma, yo pienso que sí ayudó mucho a democratizar. Sí, sí, abierto cabezas. Esa Sí, es la total. sensación que yo tengo. Sí, Cosas que total. pensábamos nosotros como profesores que Sí, éramos incapaces de sí, hacer, que esto no se sí, podía. Hoy sí. día sabemos que se puede, cero problema. Eh, Pucha, me encantaría que tuviéramos una parte 2 de esta conversación para seguir Tengámoslas buscando, sí, me encanta, prontito. obras. Hay una pregunta desde el público, ¿ah? Tenemos público. ¡Wow! Hay una pregunta que dice, eh, yo creo que tú lo has contestado un poco, pero te la voy a decir igual. ¿Cuál ha sido el conocimiento más alejado de las disciplinas artísticas que has tenido que aprender con el fin de desarrollar tu obra? Conocimiento más alejado. Bueno, ahora que estamos con con límite de confusión, que este proyecto Artesí, que estamos ¿Ya? trabajando con Felipe Barrientos, que es director del Instituto de Astrofísica, y Gaspar Galás, em, no es que el conocimiento sea alejado, pero de repente ahí, no sé, por ejemplo, igual ayer hablábamos también con Pascal, que es un estudiante de astronomía, y claro, me hablaba de las frecuencias y de cómo las estrellas pulsaban. Yo era como, me tuvo que explicar como 3 veces. Me dijo, Claro. como, o sea, ¿me voy a explicar de nuevo que en verdad no Pero estoy, mira, ¿me voy a hacer un mono? qué divertido porque uno, en general, si está en las áreas artísticas es porque decía, no, yo con las matemáticas nada, o yo con esto nada, con la ciencia. Finalmente terminé trabajando con esas áreas. Igual, a lo mejor no voy a tomar clases de cálculo, pero sí voy a entender, voy a Sí, tener po, que sí, aprender ciertas sí, cosas que, sí. eh, porque más que las necesito como, porque son tremendamente interesantes, la interdisciplina Sí, hoy. Yo creo que sí. está todo cruzado, súper Sí, ¿no? cruzado. Y necesitamos otras maneras de aprender. Mm. Sí, es eso. Es que El al menos, mundo necesita otras formas de aprender, unas formas de aprender más amorosas. O sea, y en ese sentido yo creo que el arte tiene una súper buena misión, por eso yo creo que el arte tiene que nacer desde la libertad y el amor, desde poder estar en congruencia entre los artistas, entre curadores, apoyarnos, o sea, compartir las convocatorias, compartir la información. Bueno, nosotros con este proyecto Límite Confusión, ahí paso el dato, que en realidad fue una página que levantamos el año pasado para Arts Electrónica, levantamos una web que se llama Sirius.cl. Y esta web, que lo podemos dejar para la próxima sesión, esta web contiene bueno, lo hicimos con Prisma, que de hecho es una asociación entre la Católica, la sí, Chile y la UNTREF, que está la Vale Serrati, Alejandro Joffrey, la Yasmin Adler, y yo también estuve de colaboradora. Y lo que hicimos fue levantar esta página web para proyectos de interdisciplina. Entonces, es muy bonita porque se basa en la constelación del Canis Mayor, que es el perro sabueso del cazador y que está buscando proyectos de arte y ciencia. Y a mí se me despertó como esta como inquietud de armar esta página virtual en el sentido de democratizar proyectos que estuvieran conectados y poder conectar proyectos de arte y ciencia y que, por ejemplo, si viene un curador, viene alguien que pueda, me encantaría que la cuestión funcionara por membresía, por ejemplo, mm, que pueda ver todos los proyectos que hay en Chile y sí, más, sí, ¿cachai? Y que pueda tener la posibilidad de ver todo lo que existe, de ver, acá hay arte muy bueno, Chile es un país que tiene muy buen arte, sí. y yo siento que como que se apoca de alguna forma. Bueno, parte de nuestra identidad, pero bien, somos así, está bien, Mm. es lo que somos. Mm. Bien, gracias Claudia, ha sido una Gracias a ti. súper entretenida, interesante conversación. Ojalá nos volvamos a juntar acá, en este canal de la Facultad de Artes, y sigamos conversando.
Muchas gracias. Sí, yo creo que quedamos Gracias a cortos, ti. como siempre. Oye, pues eso, un abrazo, que esté muy bien. Igual. Chao.